¿Qué tal, mis queridos hermanos y amigos? Hoy vamos a continuar con nuestro estudio, la magnificencia de Dios en tiempos de decadencia, a través de la vida del profeta Elías. Muy bien, el día de hoy el tema se titula La magnificencia de Dios que nos permite restaurar el altar. La magnificencia de Dios que nos permite restaurar el altar o volver a andar por fe. Y está basado en Primero de Reyes, capítulo 18, verso 30 al 35. Bueno, en mi trabajo, dadas las indicaciones sanitarias gubernamentales, hemos hecho algunos ajustes en favor de nuestros clientes. Número 1. No más de 3 clientes deben estar dentro de la tienda. Si hay 3, entonces se debe esperar su turno para ser atendido afuera del local. Otro ajuste. Hay dentro de la tienda gel antibacterial que debe ser usado por el cliente. Un ajuste más. Hay marcas en el suelo para que el cliente guarde su distancia, ¿sí?, entre uno y otro, con eso de la sana distancia. Pero ¿qué pasa muchas veces? Bueno, clientes, a pesar de que ven 3 personas adentro, de todos modos se meten al local. Clientes no usan el gel antibacterial. Clientes no guardan su distancia, a veces están muy pegados de otra persona ahí atrás. Y algunos, aparte, que no usan tapabocas o cubrebocas, mejor dicho, hasta se ponen a platicar desacreditando el uso del cubrebocas. Esto es un claro ejemplo de una falta total de credibilidad en las disposiciones sanitarias gubernamentales. Pues bueno, déjeme decirle, en la última clase, ¿sí?, veíamos la magnificencia de Dios que nos llama a acercarnos a Él. La magnificencia de Dios que nos permite en ese llamado mirar, ¿sí?, el altar arruinado, es decir, a mirar la realidad de nuestro descuido espiritual. Y veíamos también en esa clase que era un llamado a reparar el altar. Ahora pues, en la lectura bíblica de Primero de Reyes 18, 30, 35, que vamos a estudiar, vamos a ver qué es restaurar el altar. Dios nos llama a acercarnos, Dios nos llama a ver la ruina de nuestro altar, a lo mejor en nuestra vida devocional, en nuestra vida familiar, pero también Él quiere que no solamente veamos que está arruinado, sino que seamos listos para restaurarlo. Pero ¿cómo restauramos un altar arruinado? ¿Qué quiere decir eso de restaurar el altar en nuestra época, en nuestro tiempo? Restaurar el altar es volver a andar por fe. Restaurar el altar es volver a caminar por fe. Así que por ello vamos a ver que Dios es magnífico, que nos permite restaurar el altar o volver a caminar por fe. Leamos Primero de Reyes 18, del verso 30 al verso 35. Dice así: Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él, y reparó el altar del Señor que había sido derribado. Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien había venido la palabra del Señor diciendo: Israel será tu nombre. Y con las piedras edificó un altar en el nombre del Señor e hizo una zanja alrededor del altar, suficientemente grande para contener 2 medidas de semilla. Dispuso después la leña, cortó el novillo en pedazos y lo colocó sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Después dijo: hacedlo por segunda vez. Y lo hicieron por segunda vez. Y añadió: hacedlo por tercera vez. Y lo hicieron por tercera vez. El agua corría alrededor de la zanja del altar, y también esa zanja quedó llena de agua. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra a cada corazón. Háblanos, bendito Dios, para que veamos qué magnífico eres, que nos permites restaurar nuestro altar y que entendamos en qué consiste. Te lo pedimos por Cristo. Amén. Quiero compartir
compartir 4 cosas de lo que es restaurar, el altar. La restauración del altar es clave en nuestra vida y lo veremos a través de esta historia. En primer lugar, nosotros vemos, número 1, que restaurar el altar es volver a la unidad de la fe. ¿Por qué? Mire lo que dice Primero de Reyes 18:31. Dice, Elías tomó 12 piedras conforme, dice allí, al número de las tribus de los hijos de Jacob. Es interesante. En aquella ocasión, en el Monte Carmelo, estaban presentes solo las personas o las tribus que pertenecían al reino del norte. Es decir, solamente 10 tribus estaban presentes en aquella ocasión. El reino de Israel se había dividido en 2 partes. El reino del norte se había dividido, se había separado. En los tiempos de Robán, 10 tribus se fueron. Y solamente en el reino del sur se quedaron 2 tribus. Y entonces esas 10 tribus estaban bajo el gobierno de Acab. Pero dice la escritura que Elías no tomó 10 piedras. Elías tomó 12 piedras para construir el altar, dando a entender que iba a ofrecer sacrificio a favor de toda la nación, de las 12 tribus. Elías veía a Israel no dividido, no peleado como estaban en aquella época, no fragmentado. Lo veía desde el punto de vista divino. En la mente de Dios, la nación seguía siendo una sola nación, ¿sí? Con las 12 tribus de Israel. Y es notable que a través de la Biblia nosotros vemos que incluso en el Nuevo Testamento Dios no deja de ver así a Israel. En sus planes, en sus propósitos, Él ve las 12 tribus. Recuerdo cuando por ahí le dice a los discípulos en Mateo 19:28 y en Lucas 22:30 que ellos se sentarían, sus discípulos, en 12 tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Dios no deja de ver a Israel como una unidad, aunque ellos estaban separados, reino del norte, reino del sur, y mucho más en los tiempos de Cristo, ¿verdad? Pero él no dejaba de ver las 12 tribus. Más adelante, en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo también, cuando está siendo juzgado frente a Agripa, hace notorio que dice que nuestras 12 tribus de Israel esperan alcanzar esa esperanza gloriosa. Entonces, aún en el libro de Apocalipsis, capítulo 7 y el capítulo 21, vemos que Dios no deja de percibir a Israel con sus 12 tribus. Bueno, hermano, ¿y esto cómo se aplica para mí, que no formo parte de Israel, pero que soy de la iglesia? Bueno, que Dios nos ha llamado a la unidad. Dice la Escritura que debemos ser de un mismo sentir, que debemos permanecer juntos en el vínculo de la paz, que debemos ser unidos. Y mis hermanos, más en estos tiempos, no debemos de fragmentarnos, debemos de seguir unidos. Bendito sea Dios, que restaurar el altar es un llamado a restaurar la unidad de la fe. Sí, miren, el culto falso al dinero, el culto falso a la religiosidad, el culto falso al humanismo o al ateísmo, el culto falso al pecado nos divide, nos fragmenta, nos separa. Cuando ofrecemos culto a nuestra carnalidad, cuando ofrecemos culto al mundo, cuando ofrecemos culto al pecado, somos propensos a dividirnos, a apartarnos de Dios. Cuando había tiempo de congregarse, cuando entra el pecado, dejamos por lo general de congregarnos. Generalmente cuando alguien tiene el altar de su vida devocional arruinado, no es raro que no quiera tener unidad con sus hermanos, que deje de asistir al templo en los tiempos en que se puede, o que deje de simplemente de tener comunión con sus hermanos en Cristo. Pero al restaurar el altar, vuelve a la comunión con sus hermanos en la fe. De modo que restaurar el altar es volver a la unidad de la fe. Seamos unidos en este tiempo. Llamémonos unos a otros. Oremos unos por otros. ¿Pero qué es restaurar el altar? Porque es este nuestro tema. Magnífico Dios que nos permite restaurar el altar. Restaurar el altar no solo es volver a la unidad de la fe, pero es volver a la obediencia de la fe. Mire, Primero de Reyes 18, verso 31 dice así: entonces Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien había venido la palabra del Señor diciendo: Israel será tu nombre,
y con las piedras edificó un altar en el nombre del Señor. Fíjese bien, Elías tomó piedras, las piedras que estaban allí alrededor, y con esas piedras edificó el altar. El Señor en Éxodo 20:25 había dado normas concretas acerca de la construcción de su altar, y eran las siguientes. Si me hacen un altar de piedras, dice Dios, no lo construirás con piedras labradas, porque si alzas tu cincel sobre él, lo profanarás. Entonces, siguiendo atentamente las indicaciones de Dios, Elías construyó el altar como Dios decía. No envió a buscar piedras de cantera labradas, no buscó piedras que hubiesen sido pulidas por seres humanos. Elías tomó las piedras toscas, sin labrar, pero como Dios lo había indicado, no lo que el hombre había hecho. Al igual, en lo que se refiere al altar de la salvación que tenemos en Cristo, es el sacrificio de Dios que ha hecho a través de su Hijo Jesucristo, y no lo que hacen los hombres en su falsa piedad, lo que nos permite ser salvos. Solo el altar del Señor con su Hijo colocado sobre la cruz es lo único que salva. Ninguna obra de hombre puede ser colocado en el altar del Señor. Entonces, hacer lo que Dios indica es restaurar el altar, es volver a la obediencia de la fe. Elías fue obediente para construir el altar como Dios se lo había indicado. Por ello, acerca de nuestra salvación, acerca de nuestra vida cristiana, acerca de nuestro servicio a la congregación o de nuestra misión aquí en este mundo, Dios no ha dejado las cosas a nuestro gusto, a nuestra discreción, ni a las inclinaciones de nuestros pensamientos o a nuestras ideas personales, ni a nuestra conveniencia. Todo debe hacerse como Él lo ha establecido. Él dijo, el altar se tenía que hacer con piedras así rústicas, no con piedras labradas por el hombre. Y Elías obedeció y así construyó el altar. Eso entonces nos hace ver que restaurar el altar es volver a la obediencia de la fe, que todo lo que Él nos pida se haga como Él lo ha pedido. Así que cuando nos apartamos del patrón de Dios, es decir, cuando dejamos de hacer lo que Dios manda, pues estamos actuando por voluntad propia. ¿Y qué? No vamos a poder contar con su bendición, no vamos a poder contar con la lluvia esperada sobre la tierra que ellos esperaban en aquella época, no vamos a esperar que descienda fuego sobre el altar. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas como nosotros queremos y no como Dios había mandado. Restauremos el altar como Dios manda, esto es volver a la obediencia de la fe. Por eso usted debe regresar a la Biblia, debe regresar a las Escrituras, debe regresar a la vida de oración, debe regresar a la vida de estudio de la palabra para restaurar el altar conforme Él lo indica. Así que restaurar el altar es volver a la unidad de la fe. Restaurar el altar es volver a la obediencia de la fe. Y en tercer lugar, restaurar el altar es volver al objetivo de la fe. Primero de Reyes 18, el verso 32 nos dice así: y con las piedras edificó un altar en el nombre del Señor. Note, en el nombre del Señor. Elías edificó un altar en el nombre del Señor, es decir, por la autoridad y para la gloria de Dios. Y ese es el objetivo de la fe. Restaurar el altar es volver al objetivo de la fe, y el objetivo de la fe es que nosotros como hijos, como siervos de Dios, estemos bajo su autoridad y que todo se haga para su gloria. Colosenses 3:17 dice: todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor. Muchos cristianos, sobre todo los jóvenes o los nuevos o los recién convertidos, con frecuencia preguntan si tal práctica o tal actividad es buena o es mala. Oiga, pastor, ¿y esto es bueno o es malo? ¿Y esto se vale o no se vale hacer? Bueno, aquí hay una forma de averiguarlo. ¿Puedo pedir la bendición de Dios sobre ello? Esto que quiero hacer, ¿puedo hacerlo en el nombre del Señor? Elías edificó el altar en el nombre del Señor, por autoridad del Señor, para gloria del Señor. Si no es así, si no se puede hacer aquello en el nombre del Señor,
pues entonces es pecaminoso. Elías edificó el altar en el nombre del Señor y con ello demostró el objetivo de la fe, que es caminar bajo la autoridad de Dios, bajo la dirección de Dios, haciendo todo para su gloria. Magnífico Dios que nos permite restaurar el altar, que es volver a la unidad de la fe, es volver a la obediencia de la fe y es volver al objetivo de la fe, que todo sea para gloria del Señor y bajo su autoridad. Y cuarto y último punto, restaurar el altar es volver a la confianza de la fe. Primero de Reyes 18, 34 y 35 dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Después dijo: hacedlo por segunda vez. Y lo hicieron por segunda vez. Y añadió: hacedlo por tercera vez. Lo hicieron por tercera vez. Y el agua corría alrededor del altar y también llenó la zanja de agua. Entonces Elías pidió que se derramaran 12 cántaros de agua sobre el altar. Otra vez 12, porque fueron 4 cántaros 3 veces. Entonces se derramó en 3 ocasiones. Oiga, pastor, ¿y por no que había sequía? ¿Y el agua? Pues si usted ubica la posición geográfica del Monte Carmelo, estaba cerca del mar. Elías derramó tanta agua sobre el altar para empapar el holocausto y la leña debajo de él. Hizo que pareciese que iba a ser totalmente imposible que cualquier fuego pudiera encenderse en aquel sacrificio para poder consumirlo. ¿Sabe qué nos recuerda esto? Que el cuarto punto es que restaurar el altar es volver a la confianza de la fe. Elías estaba resuelto a que solo se diera la intervención de Dios sin la participación humana. Se aseguró de que el sacrificio estuviera tan mojado que fuese imposible, humanamente hablando, que aquello se encendiera. Tenía que ser exclusivamente intervención de Dios. Única y exclusivamente intervención de Dios. Y esto nos habla de la confianza de la fe. La confianza de la fe depende enteramente de Dios. Alguien había dicho en cierta ocasión que la fe no se sorprende de la intervención de Dios. La espera. La espera. Elías estaba tan seguro de Dios que no tuvo miedo de amontonar dificultades en el camino, sabiendo que Dios lo sabe todo y que Dios lo puede todo. Cuanto más imposible fuera la respuesta, más sería evidente la intervención de Dios. En consecuencia, se provocaría para Israel una plena y total confianza. ¿Cómo abunda entre nosotros la incredulidad? Si para seguir 3 normas sanitarias de parte del gobierno, ¿cuánta incredulidad hay? Imagínese cuando Dios nos pide algo, cuánta muchas veces más demostramos incredulidad y falta de fe. Pero restaurar el altar son esas cosas. Bendito Dios que nos permite restaurar el altar. Allí vemos su magnificencia. Restaurar el altar es volver a la unidad de la fe. El pecado lo aparta, hermano, no se aparte. Únase más al cuerpo de Cristo. Únase más unos con otros en el amor del Señor. Volver a restaurar el altar es volver a la obediencia de la fe. Hagamos las cosas como Dios manda, como Dios nos indica en su palabra. Restaurar el altar es volver al objetivo de la fe. Estemos bajo la autoridad de Dios y que todo sea para su gloria. Y restaurar el altar es volver a la confianza de la fe. Si las cosas se antojan imposibles, qué precioso. Así cuando el milagro suceda, no tendremos otra alternativa que decir: Dios lo hizo. Oremos. Gracias, Padre, por tu ayuda, por tu amor, por tu fidelidad. Permítenos restaurar nuestro altar de vida devocional para que entonces volvamos a andar por fe, a caminar por fe, en unidad en el cuerpo de Cristo, en obediencia a lo que tú nos mandas, en el objetivo que es estar bajo autoridad y para gloria de tu nombre hacer todas las cosas, y con la confianza, Señor, de que nada hay imposible para ti. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bendiciones.